Muy buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de mala absorción intestinal. Esta es una causa frecuente de diarrea crónica y se define diarrea crónica la presencia de deposiciones líquidas por más de un mes, ¿no? Vamos a hablar acerca del concepto, la fisiopatología, etiología. Vamos a ver cómo se presenta clínicamente el diagnóstico y finalmente cómo podemos tratar a esta entidad. Se define aquel conjunto de síntomas y signos producidos por el déficit nutricional que se origina por la inadecuada absorción a nivel intestinal de nutrientes, ya sean proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas o minerales. Como ven, cualquier deficiencia en la absorción podría dar un síndrome de mala absorción. Epidemiológicamente se presenta a nivel mundial, ¿no? Más en personas de raza blanca, europea, pacientes de edad avanzada y sobre todo en mujeres, ¿no? Dentro de ellos podemos mencionar, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Esta es una entidad subdiagnosticada, ¿no? Pasada por alto. Muchas veces se confunde con otras entidades reumatológicas, otorrinolaringológicas, neurológicas inclusive. Finalmente se trata de un problema digestivo. Veamos por qué. En esta entidad vamos a ver que hay una intolerancia al gluten. El gluten o la proteína gliadina, junto con las vitaminas, que están presentes en ciertos alimentos, ¿no? Tenemos ahí en esta imagen la harina de trigo, avena, centeno, entre otros, que pueden contener gluten, ¿no? La cebada, por ejemplo. La cebada, recuerden que está en la cerveza aquí, así que si a alguien le hace daño a la cerveza, probablemente tenga intolerancia a, este, a esta proteína, ¿no? Hay muchas variedades, ¿no? Tenemos la enfermedad celíaca, el espúreo celíaco y la enteropatía sensible al gluten. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Aquí hacen referencia a un grupo de enfermedades caracterizadas por una absorción intestinal deficiente, secundaria a un proceso inflamatorio crónico y atrofia de la mucosa del intestino delgado, ¿no? Por exposición al gluten de la dieta en los individuos que son susceptibles a esta entidad. Se presenta ya desde muy pequeños, en la infancia, ya en la adolescencia y en mayores de 50 años cerca al 20% de ellos, no tanto en varones y mujeres. Se le ha atribuido propiedades autoinmunes, ¿no? Y a la presencia de anticuerpos que son sensibles como los anticuerpos antigliadina, antiendomicio y la transglutaminasa. Hace referencia a la composición del gluten, ¿no? Y a esta predisposición genética que reacciona frente a la presencia del gluten. Y se le ha relacionado a enfermedades autoinmunes como el escoria, la diabetes mellitus tipo 1. Y esta predisposición genética está relacionado al complejo mayor de compatibilidad, ¿no? El HLA de Q2 y el de Q8. Recuerden estos dos, el de Q2 y el de Q8, que fueron preguntas de examen hace 3 años. Podría repetirse. ¿Cuál es la teoría más aceptada en relación a la enfermedad celíaca? Primero, se trata de un individuo genéticamente susceptible, que puede presentar una respuesta a la presencia de gluten. El gluten que es ingerido bajo cualquier forma. Lesiona la mucosa intestinal por activación de los linfocitos, principalmente los CD4, ¿no? Hay mayor producción de citocinas, entre ellas la interleucina 2, la 6 y el interferón gamma. Clínicamente, ¿qué sucede? ¿No? Ya desde la lactancia y la edad preescolar, cuando los papás le introducen los cereales a los niños, entre los 4 y 6 meses, hay una incapacidad para ganar de peso, ¿no? El niño sufre de anemia, anorexia, diarreas, deficiencias vitamínicas. Sus evacuaciones suelen ser blandas, abundantes, fétidas, esteatorreicas, ¿no? Flotan en el recipiente con agua. Puede haber manifestaciones atípicas con hipertransaminemia, estomatitis aftosa recurrente, artralgias, trastornos de la conducta, entre muchos otros. ¿Y qué es lo típico? Encontrar a una persona. Generalmente hay síntomas vagos, difusos, no característicos de una enfermedad celíaca. Puede, por ejemplo, manifestarse con una diarrea crónica, con un síndrome de absorción intestinal deficiente, paciente con astenia, dinamia, bajan de peso, tienen una glositis marcada, suele haber anemia microcítica, infertilidad, osteopenia, osteoporosis, osteomalacia, entre muchos otros. Entonces, la punta del iceberg, ¿no? Esa forma clásica que suele predominar en la infancia
oculta otras maneras de presentación de la enfermedad celíaca, las formas atípicas. Ahí tenemos la forma silente, la forma latente y los que potencialmente pueden desarrollar estas afecciones ya para dominio adulto, ¿no? ¿Y cómo encontramos una enfermedad celíaca típica? Aquellos individuos con manifestaciones gastrointestinales típicas que además tienen anticuerpos positivos y una biopsia diagnosticada con criterios histológicos que vamos a desarrollar. Ojo que esta biopsia tiene que ser antes de que tú suspendas los alimentos que tengan gluten, ¿ya? Antes, no después. Puede haber formas atípicas, individuos con manifestaciones extraintestinales, ¿no? Osteoartrosis, artalgias, etcétera, con lesiones de mucosa características y serología positiva. Y en el adulto vemos esa forma silente. Silente, ¿por qué? No hay clínica aparentemente, pero los anticuerpos son positivos, pacientes tienen cambios histológicos sugestivos de una enfermedad celíaca. Y potencial con pacientes con probable manifestación clínica, anticuerpos positivos, pero sin cambios histológicos característicos. ¿Y cuál es esa forma latente? No hay manifestación clínica ni histológica, pero ojo, tiene anticuerpos positivos. Se trata de ese grupo de personas susceptibles genéticamente, ¿no? En cuya familia existe la enfermedad celíaca, en el abuelo, en el tío, etcétera. ¿Y cómo se puede complicar, ¿no? Con una enteritis yeyunitis ulcerativa, que son pacientes que no mejoran, ¿no? Suele haber recaídas, dolor, diarrea y baja de peso. Linfomas de células T, ¿no? Sin tratamiento, debido a un poco apego a la dieta. Es decir, uno suspende el uso de la gliadina o gluten, le dice no consuma harina, trigo, centeno, avena, o le da una serie de listas de estos alimentos y no hace caso, ¿no? Piensa que con él no hay la enfermedad, entonces hacen estas formas graves de complicación, ¿no? Histológicamente yo tomo biopsias del intestino delgado, puede ser de la segunda porción duodenal, 4 biopsias, y puede haber lesiones que van desde el 0 hasta el cuarto tipo, ¿no? Que van desde preinflamatorio, inflamatorio, ya con lesiones intraepiteliales, hiperplasia, atrofia de vellosidades y hasta atrofia completa de las vellosidades. Y finalmente puede haber acumulación de colágeno. ¿Cómo diagnostico esta enfermedad? No puedo establecer una clínica clara, pero puede haber una sospecha clínica, ¿no? En niños, por ejemplo, puede haber una dermatitis herpetiforme, es decir, uno observa lesiones que sugieren herpes en niños, pero ojo, puede no tratarse del virus, sino podría tratarse de una enfermedad celíaca, ¿ya? Ven esas lesiones pustulosas, vesículo-papulares en la piel, que no tienen la característica de un dermatoma. En un niño o adolescente, cuidado, puede ser una enfermedad celíaca. Suspende el gluten y mejora estas lesiones. Se debe hacer histología, sí, tomando biopsias, buscando atrofia, hiperplasia y las lesiones que hemos mencionado, al menos 3 biopsias intestinales, ¿no? Una primera biopsia puede haber atrofia intestinal, ¿no? El paciente todavía está con dieta normal. Una segunda, se suspende la dieta, pero ya hay normalización histológica. Y una tercera de control, puede reaparecer las lesiones vellositarias cuando el paciente accidental o a propósito introduce el gluten en su dieta. ¿Y cuáles son esos marcadores serológicos? Tenemos los anticuerpos antigliadina, ¿no? Que determina por técnicas de ELISA, ya sea IgG o el IgA. Por ejemplo, la clase IgA son muy sensibles y puede ser superior al 85-90% de pacientes con patología digestiva, ¿no? Mientras que la IgG 30-50% un poco más baja. Otro es el anticuerpo antiendomicio, ¿ya? Este está estrechamente relacionado al daño de la mucosa, Y también tenemos la transglutaminasa. Cuando estos están positivos, generalmente está en fase activa, la enfermedad está activa, ¿no? Y suelen desaparecer tras suprimir la dieta con gluten. Nunca debe excluirse el gluten de la dieta antes de tomar una biopsia. Ojo, pestañice. ¿Cómo trato esta enfermedad? Primero suprime la dieta el gluten. Gluten que está en los alimentos que contengan harina, ¿ya? De trigo, avena, centeno, entre otros, ¿no? Se recupera histológicamente 2 años después de suspendido el gluten o 1 año después en el niño. Se excluye temporalmente la lactosa también porque suele haber una asociación entre estos dos, intolerancia al gluten y la lactosa. Hay que ver
qué dieta antialérgica, hipercalórica, pobre fibra se puede dar, ¿no? O suplementar si en caso hay una deficiencia nutricional importante. Y aquí hay una tabla de alimentos con una lista de los que ustedes pueden prohibir que tengan gluten, ¿no? Harina de trigo, recuerden que la harina de trigo sirve para hacer pan, bollos, pasteles, tartas, galletas, bizcochos, entre muchos otros alimentos, ¿no? Las tortas, por ejemplo, pastas alimenticias, ¿no? El centeno, avena y cebada, que pueden contenerse en leches malteadas, chocolates, infusiones bebidas, la cerveza está dentro de ellas y otros productos manufacturados. Otra enfermedad relacionada a este tema es el espureo tropical, ¿no? Este más bien es un síndrome ya adquirido de etiología desconocida y sucede más en personas que han visitado zonas tropicales o subtropicales, ¿no? Endémico de áreas tropicales como el Asia, lugares del Caribe, en México, en Veracruz, Bajo California, Puebla, Chiapas, Distrito Federal, etcétera, ¿no? En el adulto más que en el niño y raza etnia de diversos niveles socioeconómicos, generalmente bajo, ¿no? No se sabe bien la etiología, pero se dice que la exposición a agentes infecciosos de estas zonas, ¿no? Son con gérmenes que producen enterotoxinas, podrían, asociado a deficiencia de enzimas, despertar una enfermedad tipo tropical. Clínicamente se presenta después de años de permanencia en estas zonas del trópico, ¿no? Después de un periodo corto de estancia, en algunos casos meses o años, después de abandonar esta zona, ¿no? Suele haber diarreas, ¿no? Suele simular la diarrea del viajero, como un ataque agudo, pero luego hay diarrea crónica, con fiebre, malestar general, y estas diarreas crónicas suelen ser osmóticas. Esta diarrea crónica en fases iniciales, ¿no? Hay evacuaciones variables, generalmente postprandiales. Recuerden eso, el paciente dice, doctor, yo viví, qué sé yo, la celda, ceja de celda, posteriormente me vine para la ciudad. Ahora, como nunca, como y voy al baño, como y voy al baño, cuidado, ¿no? Y son heces pálidas, fétidas, esteatorreicas, que flotan en el water, ¿no? Acompañados de sensación de gases, borborismos, anorexia, fatiga y distensión abdominal. Doctor, se me hincha la barriga constantemente, ¿no? Como y al baño. Intolerancia a la lactosa en muchos casos, ¿no? Baja de peso. ¿Y cómo diagnostico el esplenotropical? Primero con sospecha clínica. Hay que ver el estado endémico, si viajó o no viajó a alguna zona, si tiene cuadros de diarrea crónicos, si estos son osmóticos, etcétera. Hay que excluir otras causas que puedan provocar diarrea, ¿no? Ver también si hay sobreposición con otras enfermedades y excluir otras causas que simulan un cuadro diarreico, ¿no? Amiloidosis, enteropatía por VIH, una enfermedad inflamatoria intestinal, entre otros. ¿Qué alteraciones morfológicas pueden haber? ¿No? Puede estar afectado todo el intestino delgado en fases avanzadas y depende mucho, ¿no? Si, de la gravedad y de la exposición del intestino delgado. Puedes pedir un estudio varietal de tránsito intestinal donde puedes observar anormalidades difusas, tránsito intestinal global rápido, el endurecimiento del intestino delgado, aumento del diámetro del intestino, entre otros. Y endoscópicamente podemos ver el patrón festoneado de las válvulas conniventes, es como unas sierritas a nivel del borde de las válvulas conniventes, ¿no? No solo de los pruebas, sino también de la enfermedad celíaca, eso es típico. Y en la biopsia va a haber aplanamiento de las vellosidades, hiperplasia, infiltrados y atrofia en algunos casos. ¿Cómo trato esta enfermedad? No se ha establecido claramente un tratamiento, pero da buenos resultados decirle al paciente que, que mantenga una dieta hipoalérgica, hipercalórica, ¿no? Hay que restaurar el equilibrio electrolítico, ver si hay deficiencias nutricionales debido a la mala absorción. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos la deficiencia del ácido fólico, la vitamina B12, ¿no? Hay que ver también si está asociado o no a algún otro trastorno. Algo muy frecuente en nuestro medio es la intolerancia a la lactosa, que es parte del cuadro del síndrome de mala absorción. Recuerden que eso se presenta desde niños. Entonces podemos decir en la intolerancia a la lactosa, voy a avanzar esto. Eso.
Marcia, ¿me escuchas, por favor? Doctor, recién le escucho, es que no sé, creo que mi internet está un poco lento. No, es en mi computadora. Ahí está. Ahora sí. Ya, doctor. Entonces hablamos de la intolerancia a la lactosa cuando existe una deficiente producción o ausencia de la enzima encargada de degradar este carbohidrato, ¿no? Vamos a ver. Entonces hay una respuesta sintomática al consumo de la lactosa, en la cual existe una deficiencia de esta enzima, la lactasa, naturalmente, lo que conduce a una incapacidad por parte del intestino delgado para digerirla y transformarla en sus constituyentes. ¿Cuáles son? Glucosa y galactosa. Eso es muy importante recordar. La lactosa se degrada en glucosa y galactosa. Por eso las pruebas para ver si hay intolerancia miden el nivel de glucosa, como vamos a ver más adelante, ¿no? Puede haber un desequilibrio entre las cantidades de lactosa ingerida y la capacidad de lactasa hidrolizadas, ¿no? Epidemiológicamente se presenta en el 80% de la población mundial. No sería sorprendente que de todo el salón, ¿no? Un 70-80% tengan intolerancia a la lactosa, ¿no? Se ve también en Norteamérica, en Asia y África igual, está más incluso. Puede haber una deficiencia congénita de las lactasas. En este caso hay una ausencia total de esta enzima, ¿no? Y entonces desde el nacimiento persiste por toda la vida. Hay deshidratación, pérdida de electrolitos, diarrea en primera exposición a la leche materna, incluso cuando se le da suplementos. Entonces, esta deficiencia primaria, ¿no? Debido a hipolactasia, es más frecuente en origen étnico, en grupos étnicos, se reduce al destete, ¿no? Cuando el paciente deja de lactar y hay una sutil producción. ¿Secundario a qué? Podría ser, ¿no? Bueno, por una enzima activa, lesión difusa de la mucosa, reducción de las disacaridasas. En estos casos, la evolución y duración podrían ser incluso reversibles, ¿no? Entonces, fisiopatológicamente no va a haber la hidrólisis, no se va a absorber, ¿ya? Va a haber gases o unas flatulencias por acidificación, alteración del medio interno, los líquidos y los electrolitos se ven afectados y diarrea osmótica finalmente, ¿no? El paciente manifiesta desde la infancia cólicos abdominales, distensión, malabsorción, flatulencias, hasta la juventud puede haber baja de peso, crecimiento lento en niños, de nutrición y heces flotantes, ¿no? Igual que todos los signos de mala absorción. En ocasiones también puede haber estreñimiento y defecaciones con ardor. ¿Cómo diagnostico? Tengo que hacerle un test de tolerancia a la lactosa, ¿no? Le doy 50 miligramos de lactosa y mido el nivel de glicemia cada 30 minutos durante 2 horas. El test del hidrógeno aspirado es un método rápido y bastante confiable, donde también se ingiere 50 miligramos de lactosa y se mide este nivel. ¿Y cómo trato la deficiencia la lactosa? Sencillo, suprimiendo alimentos que contengan lactosa. Muy bien, chicos, es un tema sencillo. Les voy a mandar bibliografía para que puedan ampliar vuestros conocimientos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, chicos.